Ve la pantalla, ¿no? Sí, Sí, doctora, se puede ver. ya. La clase de quiste didáctico es sencillo cuando uno lo pone con ejemplos, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre cuento o les relato lo que a mí me pasó en consultorio, tal cual un paciente del libro, ¿no? Este era un niño de 21 años que se llamaba Yaikol, que vivía eh, en los alrededores del cementerio que estaba cerca del Agustino, y trabajaba él en el cementerio, ¿no? Trabajaba y vivía en condiciones de poca salubridad. Este niño, este joven, le gustaba mucho los animalitos, entre ellos los perros. Entonces el niño tenía varios perros, tres, cuatro, no recuerdo el número. No, y quería tanto de manera efusiva a sus perros, ¿no? Los abrazaba, los besaba, dormía con sus perros por años, según él refiere desde chiquito. Hasta que un día empezó a tener dolor en el lado derecho de la barriga. Va al hospital 2 de Mayo, y en el hospital 2 de Mayo, lo ven por medicina interna, le mandan varios exámenes, y entre esos exámenes una ecografía. En la ecografía abdominal veían que tenía dos lesiones quísticas, una de 5, otra de 7, probablemente hidatídicos, ¿no? Regresa con el médico internista y el médico internista le manda el arco quinto. Sale positivo para quiste hidatídico, como eran mayores de 5 centímetros, tenían criterios quirúrgicos, lo mandan a cirugía. Lo ve el cirujano, decide que tiene que operarse, se hospitaliza y esperando los trámites para su cirugía, empieza a ponerse amarillo y hace fiebre, ¿no? Le mandan varios exámenes, le mandan una colangioresonancia y evidencian las dos lesiones quísticas que ya la habían visto en la ecografía, que esta vez habían hecho una comunicación con la vía biliar. Entonces el cirujano que pasa visita dice que debe ser drenada la vía biliar previamente por endoscopía, es decir, por CEPRE. Como en el 2 de mayo no hay CEPRE, lo mandan para nuestro hospital, para el Hipólito, ¿no? Y ingresa por consulta, lo veo yo, veo la colangioresonancia, veo que tiene las dos tumoraciones con una fístula vía biliar, lo preparamos para CEPRE e ingresa CEPRE, ¿no es cierto? Canulamos vía biliar, empezamos a limpiar la vía biliar, empezó a salir barro biliar, pequeños litos, y empezó a salir las membranas hidatídicas, ¿no? Que son blanco nacaradas. Limpiamos absolutamente bien todo y se le pone un stent, que es un tubito dentro de la vía biliar para evitar que se cierre, que no se obstruya y que evite hacer nuevamente colangitis. Y se le pone previamente, pues, en el diagnóstico, en la hoja del informe, que debe ser operado prontamente, ¿no? Mientras esté en la fuente donde salen las membranas hidatídicas, va a seguir obstruyendo vía biliar. Se regresa el niño, esperando los paquetes globulares para la transfusión 7 días, creo, después. Regresa nuevamente porque había hecho ictericia, ¿no? Ya no había hecho fiebre, pero había hecho ictericia. Nuevamente se le retira el stent, nuevamente se hace la limpieza vía biliar, seguían saliendo membranas hidatídicas, se le vuelve a colocar un DREN para evitar de que se obstruye, y nuevamente se insiste en que debe ser la cirugía previa. Posteriormente el niño ya fue operado, regresa conmigo después de 3 meses para que se le retire el stent que le habíamos puesto, se lo retiramos y ya el niño había sido operado de los quites hidatídicos, estaba mucho mejor, se le retiró el DREG y ya nunca más lo volví a ver, ¿no? Pero este niño, como los que me han prestado atención se van a dar cuenta que es tal cual, ¿no? Desde la epidemiología, cómo se diagnostica y la complicación que tiene. Ustedes sabrán Ustedes sabrán que la hidatidosis es propiamente más de países ganaderos,
Brasil, Uruguay, Perú son uno de los países que más tienen. Se puede presentar desde muy niño hasta muy anciano, que no hay una preponderancia entre lo que es hombre y mujer, y está básicamente producido por echinococco granuloso, ¿no? Acá ustedes están viendo tal cual ha pasado con Jacob. Tenía un perro que le daba las vísceras crudas de los animales que habían cerca de un camal que está cerca de ahí, me refería el paciente, que estaban previamente contaminadas, el niño tenía contacto muy cercano con sus animales y así empezó el ciclo vicioso de la transmisión. Tienen que recordar que estas condiciones, la pobreza, la falta de condiciones higiénicas, favorecen mucho la aparición de lo que sean los quistes tíricos. Como se dieron cuenta, en Jacob fue al médico siempre y cuando tuvo síntomas, ¿no? Mientras sean pequeños, de pequeño tamaño, menos de 5 centímetros, no van a tener ningún síntoma. Cuando empiezan ya a hacer crecimiento, empiezan a hacer efecto de masa sobre el hígado, sobre las vías biliares, ahí es cuando ellos empiezan a tener síntomas y recién van al médico. Y cuando van al médico, probablemente a través de un examen diagnóstico bonito y barato como es la ecografía, se ve diagnosticar rápidamente, ¿no? Como les dije, los síntomas va a depender más que todo del efecto de masa, puede ser desde que ustedes palpen la masa que está amarillo, que haga fiebre, muchos síntomas generales que va a depender del tamaño. Lo que más le gusta al quiste diatídico es el lado derecho del hígado, propiamente por la vena porta, ¿no? La que tiene mayor comunicación, mayor irrigación. Le va a gustar más establecerse en el hígado, establecerse en el pulmón y ya probablemente en otras presentaciones como peritoneales también hay. El diagnóstico va a ser no solamente clínico, va a ser una suma de todos, epidemiológico, por eso se le preguntó el niño dónde vivía, en qué trabajaba. Sí, los animales que tenía estaban previamente, tenían todo el cuidado de lo que significa tener una mascota, si él tenía agua, desagüe, todas esas cosas nos ayudan en el diagnóstico que probablemente pueda tener el paciente. Y una vez que sospechan del diagnóstico, les mandan los exámenes, ¿no? Uno de ellos es el arco quinto, siempre se debe confirmar con otro examen que puede ser el ELISA o Western blot. Y una vez que ustedes lo diagnostiquen, si están en este caso un tubo digestivo, que sea hepático, ustedes tienen que descartar que se haya ubicado en otros sitios, por ejemplo, tórax, ¿no? Que haya quiste hidatídico pulmonar, entonces le mandarán una ecografía de tórax, quieres ver cuán extenso es, si ha hecho fístulas, a vía biliar, le mandarán una tomografía o una ecografía-resonancia. Acá ustedes están viendo la clasificación ecográfica. La primera es hialino, cuando todo está lleno de secreción. Acá cuando es multivesicular, acá no es efectivo hacer el tratamiento, porque lógicamente acá rompes uno y si vas a hacer drenaje percutáneo, tendrás que pinchar otra vez para otro, para otro, para otro. Lo ideal en el drenaje percutáneo, por ejemplo, es el estadio ya, cuando se está desprendiendo la membrana o incluso el hialino. Donde ya no se hace tratamiento es en el estadio 4, en el cual ya está empezando a calcificarse y lógicamente cuando ya está calcificado no hay ningún motivo de intervención. La más frecuente de las complicaciones es la que hemos visto en Jacob, que es la formación de fístula, ¿no? Que por las membranas hidatídicas va a obstruir la vía biliar y como hizo Jacob, hizo colangitis, ¿no? Fiebre, dolor y ictericia. Después se puede haber complicación hacia otras partes. La más frecuente es al peritoneo, que es la más peligrosa porque al haber síndrome peritoneal también puede haber anafilaxia. Se pueden romper o crear fístula a través del pulmón. Hemos visto 2 o 3 casos ya, según lo que recuerdo, que se haya presentado fístula del quiste hacia bronquio, ¿no? Y una de las manifestaciones es la vómica. Puede haber ruptura hacia el espacio sufrénico también y se va a producir no solamente
quistes, sino que también se pueden observar. Son de difícil tratamiento. El tratamiento, lógicamente, primero va a ser médico. Ustedes van a tener que dar el endazol en la dosis que ustedes están viendo. Lo van a dar en 3 ciclos, cada ciclo de 28 días con descansos de 14. En pacientes quirúrgicos van a tener que pensar 45 días antes y darle también 45 días después. El problema con este fármaco es que te puede dar citotoxicidad, te va a producir disminución de los leucocitos, puede haber elevación de la TGP, de las transaminasas. Por lo tanto, antes, durante y después del tratamiento, ustedes tienen que solicitar mínimo un hemograma y un perfil hepático. Si las transaminasas pasan los 5 veces el valor normal, tendrán que suspender el tratamiento y esperar 15 días para nuevamente empezar a titular el medicamento. El tratamiento puede ser por radiología intervencionista, o sea, drenaje percutáneo o quirúrgico, y esto va a depender, siempre hago hincapié en la logística que tenga su hospital, en la experiencia de su hospital, ¿no es cierto? No todos los hospitales tienen radiología intervencionista, desde hace poco no tenemos, así que solamente en mi caso sería tratamiento quirúrgico. Lo que se hace es se pincha, se aspira y se inyecta cualquier solución, en este caso sea una solución salina hipertónica o alcohol, para tratar de matar todas las pequeñas cidátides que hayan dentro del quiste, y previamente le hemos dado albendazol. Después de realizar el tratamiento le seguimos dando albendazol 45 días más. ¿Cuándo hacer este procedimiento mi paciente? Cuando no quiere cirugía, cuando ya por otras o por otras comorbilidades no se pueden operar, porque ella recibivado, también tienen que tener en cuenta de la experiencia. El hospital siempre les recalco eso, se los vuelvo a recalcar. Cuando sean multivesiculares, obviamente va a ser mucho más difícil de tratar. Siempre en el primer estadio es lo más, en la etapa hialina va a ser mucho más sencillo de tratar por radiología intervencionista. El tratamiento quirúrgico, recuerden, toda lesión más de 5 centímetros de absceso o quiste tiene que ser operado. Que esté infectado, que esté dando colangitis, tiene que ser operado. El paciente que tenga fístula cerebral tiene que ser operado. Si está haciendo efecto de masa, obviamente, porque tiene más de 5 centímetros, tiene que ser operado. Los que no se operan, ya les dije, los quistes que están calcificados, los quistes que están muertos, y si hay quistes múltiples, se preferirá siempre intentar que reduzcan con el tratamiento médico para previamente control de tomografía, ver cuál va a ser la siguiente decisión, si va a ser tratamiento quirúrgico o si se va a tomar algún otro tipo de tratamiento como el de radiología intervencionista. Y les dije que es una zoonosis de países ganaderos, producido por el equinococo granulosos. El cuadro clínico va a depender si está en pulmón, si está en peritoneo, si está en hígado. En este caso estamos en hígado. Probablemente lo que ustedes vayan a ver es dolor, fiebre, colangitis, ¿no? Donde más le gusta establecerse es en el lóbulo hepático derecho. La complicación más frecuente es la formación de fístula biliar que se obstruye por el paso de las membranas hidatíricas hacia lo que es a través de la vía biliar para llegar al duodeno, entonces ahí es donde se obstruye. Y el tratamiento siempre será tratamiento médico, luego será de acuerdo a la logística, a la experiencia de su hospital, poder hacer radiología intervencionista o antes de realizar el tratamiento quirúrgico, si es que tuviera fístula en la vía biliar, lo que debe hacerse es drenar la vía biliar a través de seno, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Doctora, doctora, Sí, en caso, sí. en caso Dime, de las te escucho. infecciones, o sea, creo que una vez estaba en una rotación en Loaiza y había una paciente que tenía un quiste hidatídico y era bastante grande. Entonces se le hizo una cirugía, pero como que tuvo múltiples hematomas. Eh, ¿Existe alguna complicación?
cirugía. Claro, complicaciones quirúrgicas, como el hígado es altamente vascularizado, una de las complicaciones es precisamente los hematomas, el sangrado. Cuanto mayor sea el tamaño, mayor es la posibilidad de que haya vasos mucho más cercanos y va a haber sangrado, va a haber hematoma, ¿no es cierto? Puede ser que también fistulice la zona de la herida, que sea hacia vía biliar o sea hacia dérmico. Puede ser que haya infección, claro, puede haber infección en el sitio de la herida operatoria o dentro también del área donde han operado, el lóbulo que hayan operado en el hígado. Es bastante seria la cirugía hepática, en cualquier patología que se presente en este órgano, pero en el caso en el que estamos, como es el quiste hidatídico, más de 5 centímetros tiene que operarse, no hay otra forma de que mejore el paciente, eso no va a desaparecer. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos con una clase. ¿Se ve en la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, ya. Vamos, hay varios tipos de abscesos hepáticos. Hay piógeno, mediano, mixtos, micóticos. Los que más vamos a tocar acá son el piógeno y el mediano, ¿no? Ustedes sabrán que el absceso es una colección de pus que está rodeada por una pared. Lo que más va a haber van a ser los abscesos de tipo piógenos, y eso porque va a tener mayor fuentes de dónde formar o enviar los émbolos sépticos para producir los abscesos. Acá lo que ustedes están viendo los factores de riesgo, tanto para desarrollarlos como para mortalidad, son pacientes pues, que tengan inmunosupresión, como diabéticos, cirróticos, si tienen algún tipo de neoplasia la pueden presentar. Y miren, un Doc- factor de riesgo. ¿Aló? doc- ¿Aló? no se ve sus diapositivas. No. A ver. A ver, voy a dejar de compartir. Pero sí estaba compartiendo. A ver, ya. ¿Ahí lo ven, niños, señores, Ahora sí, señoritas? doctora. Ahora sí, ¿Sí? doctora. Ya. Entonces acá ustedes están viendo que a mayor tamaño, mayor posibilidad de que haya mortalidad. Recuerden siempre eso, ¿no? Y un absceso, lógicamente, puede haber infección, cohabitar varios gérmenes. Puede llegar a ser, si no lo combates con antibióticos, puede llegar hasta shock hipotensivo, ¿no? Entonces, o shock séptico, perdón. Entonces tienen que tener mucha curiosidad en alguna vez que ya han diagnosticado el absceso, saber cuál es su causa. ¿Es mediano? ¿Es piógeno? Si es piógeno, ¿de dónde viene? Precisamente hablando, miren acá, una de las formas por las cuales se produce en frecuencia es a través de la obstrucción de la vía biliar. Si hay un cálculo acá que obstruye o parásitos o algún tipo de neoplasia, lógicamente la bilis no va a poder drenar y se va a empezar a formar abscesos hepáticos a través de la vena porta, a través, por ejemplo, si hay una bacteriemia en cualquier otro sitio, si ustedes tienen abscesos diverticulares, si tienen inflamatoria intestinal, o han sido operados previamente cercanamente de apéndice, se va a empezar a enviar pequeños gérmenes a través de la vía portal y se van a formar abscesos. A través de la arteria hepática también, puede ser incluso émbolos desde el corazón o desde la parte dental. Por continuidad, claro, si tienes una vesícula que lo que está haciendo es una colecistitis, supurativa, puede empezar a formar abscesos también. Si reciben algún golpe, han sido operados, del hígado, también se van a producir abscesos. Y cuando ustedes ya no encuentran ninguna causa de las que yo les he mencionado, ustedes pueden pensar que es criptogénico.
En el absceso mediano, la causa es la entamoeba histolítica y en el absceso piógeno va desde Klebsiella, Pseudomonas, E. coli. Son los gérmenes que más uno suele aislar cuando hace cultivo de la secreción del absceso. Los síntomas se van a presentar tan igual como cualquier otro tipo de absceso: fiebre, dolor, ictericia, pueden llegar a colangitis, claro, puede ser malestar general también. El diagnóstico, primero que ustedes van a solicitar todos los exámenes que necesitan saber para ver si tiene infección o no, como está el perfil hepático, un hemograma, un hemocultivo, y lo primero que tienen que descartar es la presencia si hay entamoeba histolítica. Si está negativa, ustedes pensarán por defecto que es piógeno. Y para ver el tamaño, lo bueno, bonito y barato, que ya les he mencionado, es la ecografía. Si quieren saber más detalles, si hay fístulas o si hay más abscesos en otros sitios del hígado, ustedes podrán pedir una tomografía, una colangioresonancia, y si sus hospitales tienen, podrán pedir una endoscopia. En el absceso mediano, lo que ustedes van a hacer es primero dar tratamiento médico y luego inmediatamente el drenaje. En el tratamiento médico, lo que más nosotros tenemos en las farmacias no es tinidazol, sino metronidazol, lo bueno, bonito y barato, 750 miligramos cada 12 horas por 10 días, y luego, para terminar el ciclo de todo lo que es perdón, entamoeba, van a tener que dar iodoquinol por 20 días o paramomicina por 7 días. En el drenaje quirúrgico tienen que realizar el drenaje en lesiones de más de 5 centímetros, tienen mayor riesgo de ruptura, si están en cavidad peritoneal, mayor riesgo, si están cerca pleura, cavidades como pleura, corazón, tienen mayor riesgo de ruptura. Para el drenaje percutáneo, lo que ustedes van a necesitar previamente es la experiencia de su hospital, los instrumentos, es decir, la logística que tenga su hospital. Lógicamente, en aquellos pacientes que no responden a tratamiento médico, como tratamiento puente hacia el tratamiento quirúrgico también, por favor. Recuerden eso. En el absceso piógeno, igualito, antibióticos. Primero el tratamiento médico. Podemos dar cefalosporina asociados con clindamicina o también metronidazol. Podemos dar penicilinas de amplio espectro asociados con aminoglucósidos. Acá sí el tratamiento va a durar como mínimo 6 semanas. Los abscesos más de 5 centímetros, tan igual como en el otro tema, el anterior, tienen mayor riesgo de ruptura, tienen que ser drenados rápidamente. Si no has tenido tratamiento médico que no ha respondido tras 7 días, lógicamente, si es un absceso de menos de 5 centímetros, 2, 3, tiene opción todavía con el tratamiento médico, pero si es más grande de 5 centímetros, tiene que ser drenado por cualquiera de las formas que ustedes tengan acceso a su hospital, ¿no? Si son varios abscesos, se prefiere más lo que es la vía quirúrgica antes que la vía percutánea, porque recuerden que la vía percutánea van a tener sino que estar haciendo ingresos 1, 2, lo cual implica mayor lesión a nivel de pared abdominal. Ya les decía yo que los abscesos pueden ser de muchas causas: a medianos piógenos, pueden ser micóticos, pueden ser mixtos. La etiología va a depender de los resultados que ustedes obtengan. Primero el tratamiento va a ser médico, y si es más de 5 centímetros, si son múltiples, si son multiloculados, lo más probable es que vaya a tratamiento quirúrgico, ¿no? O dependiendo de la experiencia de su hospital. ¿Alguna pregunta más? Niños. Ninguna, ¿no? ¿Siguen viendo la pantalla o ya dejé de compartir? A ver. Ya dejó de compartir, doctora. Sí. Doctora, una Entró consulta. la... Dime. En tratamiento médico usted mencionó que era metronidazol y después se acompañaba con iodoquinol, o era una opción. No. Tiene 2 fases el tratamiento. Uno para tratar de controlar la infección aguda y el otro para terminar del ciclo de la entamoeba, terminarlo con iodoquinol o paramomicina.
No solamente termina con metronidazol, culmina con el iodoquinol o la paramonicina, cualquiera que tengan en su hospital. ¿Alguna otra pregunta? Entró la delegada. Ulises, ¿no? La delegada. Sí, doctora. Entra. Ya. Esta clase sí es de todas la que más van a ver frecuentemente en emergencia cuando ustedes sean internos, ¿no? Es una de las enfermedades más prevalentes que sí tiene mucha relevancia en cuanto a su evolución, porque puede ser que sea una pancreatitis leve, como que se vaya transformando con el pasar de días en una pancreatitis aguda severa. Esta clase ha sido sacada íntegramente de la guía del Colegio Americano. Entonces lo pueden buscar y pueden leer de manera más amplia esa guía, ¿no? Lo que menciona la guía es que la etiología es básicamente tres, a través de la obstrucción de la vía biliar, que puede ser cálculo, cáncer, parásitos, alcohólica o por hipertrigliceridemia, que tenga triglicéridos más de 1000, ¿no? Previamente dosado. Después, las causas en mayores de 50 años son las neoplasias, sea de vía biliar o periampulares. Y después ustedes pueden tener cualquier otra causa de obstrucción, ¿no? Puede ser por traumatismo, puede ser posepre también, puede ser hereditaria, puede ser autoinmune, pueden ser muchas causas que ustedes van a tener que ir eliminando de acuerdo a la de mayor frecuencia a menor frecuencia. Esto es importante, de los tres criterios que ustedes están viendo, el clínico, laboratorio y el de imágenes, solamente requieren ustedes 2 criterios de los 3 que están viendo. El clínico lo que implica es el dolor abdominal, que puede ser en epigastrio o hipocondrio derecho, irradiado hacia el dorso lateral. El laboratorio lo que dice la guía es amilasa I-O, ¿no? I-O, lipasa, más de 3 veces el valor normal, y en las imágenes que ustedes tengan, pues que les confirmen de que hay un cálculo, que hay un tumor, que hay algún tipo de obstrucción. Cuando ustedes tienen 2 de las 3, es que realmente pueden decir que es pancreatitis. Antes solamente se decía, hasta el 2012 solamente se decía pancreatitis con solo el hecho de tener amilasa o lipasa elevada, ¿no? Eso ya cambió desde el año 2012. Esta gráfica, solo para recordarles, miren, la mayoría de las pancreatitis suelen ser intersticiales con una resolución rápida, pronta, sin mayores complicaciones. En algunos se puede presentar pseudoquiste, que es un pequeño porcentaje, pero que finalmente va a tener resolución. El problema para nosotros vienen a ser este 15-20% que hacen pancreatitis necrotizantes, que pueden terminar en desenlace fatal, como la infección ya de la necrosis que se puede establecer, y mayor morbimortalidad para el paciente. Una vez que ustedes hayan diagnosticado, ustedes lo que tienen que saber muy bien, es leve, moderado, moderadamente severa o severa. Hasta antes del año 2012 solamente era pancreatitis aguda leve y pancreatitis aguda severa. ¿Y por qué es lo que se hace esto? Porque lo que se quiere es dar el destino exacto para el paciente. Si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, pues irá a una hospitalización de comunes. Si es una pancreatitis moderadamente severa, irá a intermedios, mientras que si es una pancreatitis aguda severa, tendrá que ir necesariamente a UCI.
Para nosotros establecer severidad nos basamos en 2 puntos, según la guía, en el fallo orgánico y en las complicaciones. Niños, un ratito, por favor. Ya, chicos, disculpen. Entonces nos basábamos en 2 cosas, ¿no? Si tiene fallo orgánico, si tiene complicaciones locales o sistémicas. El fallo orgánico se define por el tiempo. Si es más de 48 horas, se dirá que es permanente, y si es menos de 48 horas transitorio, que es algo favorable para el paciente.
Las complicaciones locales que ustedes van a ver mayormente van a ser la presencia de colecciones, de Wallen's necrosis. Lo que ya no se menciona así en la guía del año 2012 es la presencia de abscesos. Absceso pancreático ya no está dentro de la nomenclatura de patologías en páncreas. Entonces, dijimos que pancreatitis aguda leve cuando no tiene ninguno, no tiene ni fallo orgánico, ni complicaciones locales, ni sistémicas. Pancreatitis aguda severa es cuando el fallo orgánico va más allá de las 48 horas. Y la pancreatitis aguda moderada severa es cuando hay fallo orgánico transitorio que puede estar acompañado o no de complicaciones locales. Hay signos de alarma que nos pueden decir que una pancreatitis aguda va a evolucionar de leve a moderada o de leve a severa, sí. Los que más usamos nosotros es el hematocrito si está hemoconcentrado, si el hematocrito está en más de 44, como ustedes están viendo. Con solamente ese hemograma nosotros podemos decir que este paciente puede evolucionar hacia lo que es una pancreatitis aguda severa con posibilidad de que vaya a usar UCI. Usamos también el índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es más de 30, ustedes se les sorprenderían a raíz de lo que es el COVID. La mayoría decía de que no, era paciente con sobrepeso. A la hora de sacarle el IMC, descubríamos pues que tenían más de 30, ¿no? Entonces la mayoría de los pacientes que ahora hemos visto, la mayoría de los peruanos, cumplen con criterios para obesidad. No, aparte de eso, nosotros podemos tomar algunos síntomas del CIRS, como la frecuencia respiratoria más de 20, la frecuencia cardíaca más de 90. Son signos que a nosotros nos van a ayudar a decir que puede tener una evolución torpe. Ahora, a través de qué ustedes podrán decir si es leve, moderado o severa, la guía del Colegio Americano lo que dice es a través de la escala de Marshall, que básicamente establece o mide 3 parámetros, el respiratorio, renal y el cardiovascular. A esto le da un puntaje de acuerdo a los valores que nosotros encontremos. Sin embargo, uno que es de mucho más fácil, recuerden que los parámetros, cuando una escala es sencilla de recordar es mejor porque es más fácil, es más práctico para usar. Una de las que se usan es el VISA, tiene 5 parámetros que recordar, urea más de 25, trastorno del sensorio, que tenga CIRS, que tenga la edad más de 60 años o que tenga derrame pleural, y a cada uno le da un punto. Si es menos de 2 es leve, si es más de 3 es severa, con un mayor incremento de la mortalidad. Este cuadrito hace alusión a las complicaciones inmediatas en la pancreatitis. Y va a depender del tipo de pancreatitis en el cual nuestro paciente esté. Y lo vamos a dividir en el tiempo, ¿no? Si es menos de 4 semanas y más de 4 semanas, que es donde se prefiere hacer el tratamiento. Antes probablemente sea, si no se complica, sea solo observación. Entonces, si tiene menos de 4 semanas y estamos en una pancreatitis hematosa intersticial, que es la mayoría de los pacientes, recuerdan el gráfico, se va a presentar una colección líquida peripancreática, que es lo que están viendo ustedes acá, ¿no? Este es el páncreas, este es el tronco, el porto esplénico, y acá está la colección, ¿no? Alrededor. Que no está organizada porque está menos de las 4 semanas. Cuando ya pasan las 4 semanas y empieza ya a verse una formación alrededor de esa colección, que es una pared, ya nosotros recién decimos que se formó un pseudoquiste y probablemente vayamos pensando de si tiene síntomas o no, qué tratamiento es el que va a optar ese paciente. Si estamos nosotros con un paciente que tiene una pancreatitis aguda severa por una pancreatitis necrotizante, entonces si es menos de las 4 semanas y se ve necrosis en la tomografía, se da una colección necrótica aguda, y se pasa las 4 semanas, ya se va organizando y se va a ver la pared. En estos momentos es cuando uno prefiere hacer tratamientos que en estos, ¿no? Acá lo que ustedes están viendo es aire dentro de la colección, que implica ya la presencia de gran negativos, ¿no? Entonces habrá que pensar en qué tratamiento se le va a dar al paciente. Este cuadro para recordarles ¿cómo es que se produce el impacto de las complicaciones en la mortalidad? Miren, la mayoría de las pancreatitis que son leves, no hay mayor problema. Hay 1% en el cual ya se va incrementando la mortalidad y esto va a depender
de si es severa o moderadamente severa, si hay necrosis y si está infectada o no está infectada. Si es una necrosis estéril, ustedes probablemente vean que la mortalidad se eleva de 0 o 1% que había hasta 13%, mientras que si esta se infecta, sube hasta 35%. Entonces, ¿la pancreatitis puede matar? Sí, la pancreatitis sí puede matar. Nosotros tenemos que corroborar realmente si eso está infectado. ¿Y cómo lo corroboramos? Primero puede ser a través de tomografía, si vemos más del 33% de necrosis dentro de la colección, podemos decir que está infectada. Si vemos aire dentro de la colección, podemos decir que está infectada. Podemos hacer una punción de aspiración con aguja fina del contenido de esa colección. Si salen gram positivos, valga la redundancia, está infectada. Si no tengo ninguno de los dos métodos anteriores de tomografía ni para hacer punción aspiración con aguja fina, lo que yo podré hacer es excluir cualquier otro foco que pueda estar dando algún tipo de infección. O sea, le sacaré una radiografía de tórax para descartar que hay una neumonía, examen de orina, urocultivo, hemocultivo para ver si hay bacteremia. Si me sale todo negativo por exclusión, por sospecha, como dice ahí, pensaré que es directamente pues el páncreas. Y una vez que yo tenga la certeza de que está infectada esa necrosis, recién le doy tratamiento médico, antes no. ¿No? Lo que más le gusta al páncreas son los carbapenens, el metronidazol y las quinolonas de segunda generación como el ciprofloxacino. Ya tengo yo el diagnóstico, ya le puse la severidad, ya lo mandé al destino donde debe estar de acuerdo a la severidad, entonces yo tengo que pasar a dar tratamiento. El tratamiento se basa en 3 pilares, y los 3 más importantes son hidratación endovenosa enérgica, calmar el dolor, y si pasa de 3 a 5 días, empezar ya a ver el modo como nosotros vamos a nutrir al paciente. En la hidratación endovenosa, lo que dice la guía es que ustedes deben dar es una hidratación endovenosa enérgica entre cuarto de litro y medio litro cada hora, revaluándolo siempre con la frecuencia cardíaca, con el hematocrito, la presión arterial. Si estas no aumentan o no mejoran, tienen que seguir dándoles hidratación enérgica, lo que dice que puede ser hasta 24 o 48 horas. Una vez que ustedes ven que la frecuencia cardíaca está normal, el hematocrito está normal, la presión arterial está normal, pues ya pueden empezar a darle de acuerdo a lo que necesita de agua por kilo de peso, ¿no es cierto? Que la dosis es de 30 a 50 cc por kilo de peso. Si pesa 50 y quieren darle el máximo top 50, pues le darán entre 2 litros y medio y 3 litros, ¿no? Ya no una hidratación endovenosa enérgica. Lo que se preferiría dar es lactato de Ringe, pero el lactato de Ringe no está en uso generalizado acá. Uno, por la disponibilidad, y lo que más se tiene en los hospitales es el suero fisiológico. Lo que tenemos que pasar a realizar con nuestro paciente es calmarle el dolor. Cuando ustedes calmen el dolor, lo que producen es anular la producción de citoquinas, disminuir el proceso inflamatorio y por tanto la recuperación más próxima del paciente. ¿Qué es lo que ustedes pueden usar tan igual como en cualquier otra patología? Empezar por analgésicos que no sean opioides. Recuerden también que hay paracetamol endovenoso, que es el acetaminofén endovenoso. Pueden dar cualquier AINES, pueden dar metamizol, también dependiendo de la persona que maneje. Si no mejoran, pueden cambiarlo o asociarlo con opioides débiles. Lo que estamos manejando ahora es codeína y tramal. Y si ya no mejora, ustedes pensarán en lo que son los opioides más potentes, que puede ser buprenorfina, morfina, fentanilo, y acá lo que ustedes están viendo al costado es justamente un estudio en el cual han recabado cuáles son los fármacos que más se usan. Han variado de buprenorfina, indometacina, han dado pentazocina, fentanilo, metamizol. Recuerden ya que los opioides más potentes también son indicación de fármacos que tienen que ser indicados por los de UCI o por los de anestesiología. Las pancreatitis agudas leves se les suele suspender todo por vía oral, nada por vía oral, NPO, ¿no? Estas pancreatitis suelen mejorar en el tercer o quinto día,
paciente que ya no tiene pancreatitis quiere comer. El paciente que todavía está recuperándose no quiere comer porque tiene temor a comer y que le produzca dolor. ¿Cuándo van a iniciar ustedes la vía oral? ¿Cuándo van a empezar a decir que su paciente tiene que comer? Primero cuando tiene ruidos aéreos, cuando no tiene dolor abdominal y cuando no tiene náuseas ni vómitos. Son los 3 criterios para que ustedes puedan decir que el paciente puede comer. En cambio, cuando ya se prolonga esto más de 3, más de 4, más de 5 días, yo tengo que pensar cómo alimentar a mi paciente. ¿Por qué? Si yo no alimento a mi paciente, lo que va a pasar es que se va a producir una translocación bacteriana y la translocación bacteriana va a llevar a que presente múltiples infecciones mi paciente y por lo tanto en su deterioro. Lo que se prefiere es siempre preservar la vía enteral. Coloco yo una sonda que vaya desde la nariz hasta el yeyuno, bypassando siempre es la segunda opción, las enzimas pancreáticas. Si no puedo, si no tengo, o si tengo algún tipo de alteración estructural en la vía digestiva, podré pensar en nutrición parenteral tetal, que es a través de un acceso venoso. No, el riesgo con este tipo de nutrición, la NPT, es que se producen atrofia de las vellosidades intestinales y por lo tanto la nutrición del paciente. Solamente se puede dar por un máximo de 10 días, salvo que lo requiera, y se puede extender el periodo, ¿no? Pero lo más que se puede dar, se prefiere no pasarse de 10 días. Habrá pancreatitis aguda de las cuales le deba yo hacer CEPRE. Primero tengo que corroborar si mi paciente realmente tiene indicación de CEPRE. Entonces, para eso yo le mandaré una colangioresonancia o una econoscopía y que me certifique que hay algo que obstruye. Y si está dentro de las primeras 24 horas de ingreso, pues yo podré indicarle una CEPRE de emergencia, teniendo en cuenta que una de las complicaciones de la CEPRE es precisamente pues una pancreatitis por CEPRE. Para evitar que se exacerbe el cuadro, le podemos dar AINES de manera rectal o colocarle un stent en el Wilson para evitar pues que se produzca una pancreatitis post-CEPRE o se exacerbe el cuadro. Solamente aquellos pacientes que cumplan con estos criterios, porque la pancreatitis en algunos casos se produce pues porque se obstruye el glito o hay un parásito que justo está obstruyendo a nivel de la desembocadura de lo que es la vía biliar y la vía pancreática, se irrita y se produce la pancreatitis. En estos casos la CEPRE tiene que ser de manejo muy rápido, limpieza, extracción y colocación del stent pancreático para prevenir que se exacerbe la pancreatitis o se va a producir un nuevo cuadro. Entonces, estos manejos de CEPRE que ya, pero no lo veo con ustedes, lo veo con mi grupo, la CEPRE se realiza con médicos que tengan experiencia, ¿no? No lo hace cualquier gastroenterólogo, lo hace un médico que haya sido preparado, formado y que tenga experiencia para esto. Como ya hemos mencionado, se puede producir colecciones antes de la 4ª semana o después de la 4ª semana, y el manejo nosotros podemos ganarlo de manera endoscópica, por radiología intervencionista o quirúrgica. Y acá van a ver ustedes, miren, las colecciones necróticas agudas estériles, ustedes van a tener que observar a su paciente, desaparece, no desaparece, da síntomas o si da síntomas. Las colecciones agudas necróticas que ya se infectan tendrán que empezar a dar tratamiento y empezar a prever. ¿Va a requerir drenaje? ¿Qué tipo de drenaje le puedo dar a mi paciente? ¿Endoscópico, radiológico o solo quirúrgico? Cuando ya tienen una necrosis pancreática encapsulada, asintomática, una necrosis, que es lo que se conoce, también tendrán que observar y ver si va a necesitar o no drenaje. Si tienen una necrosis pancreática encapsulada, una necrosis que ya tenga síntomas, entonces lo que ustedes empezarán a dar es el drenaje endoscópico, percutáneo o quirúrgico, ¿no? Recuerden que estas lesiones ya son más de las 4ª semana. Si ya tienen una necrosis pancreática encapsulada e infectada, tendrán que dar, ya está infectada, antibióticos y drenaje, ¿no? Recuerden, todo absceso o toda colección infectada tiene que ser drenada.
¿Las pancreatitis se operan? No, las pancreatitis no se operan. ¿Cuándo pensarás tú en cirugía? Post tratamiento o ya cuando el paciente se haya recuperado del cuadro. En el caso de las pancreatitis aguda leve, pues si se recupera del cuadro entre los 3 o 5 primeros días, ustedes podrán hacer una transferencia al servicio de cirugía para que en esa misma hospitalización les saquen los cálculos y la vesícula. Si es una pancreatitis aguda severa, tendrán que esperar 4 semanas para que todos los cambios que se hayan producido por la pancreatitis se reorganicen y sea el momento más óptimo para que el cirujano realice una colecistectomía, de preferencia laparoscópica. Requerir específicamente cirugía anteriormente, hasta antes del año 2012, en aquellos pacientes que habían colecciones infectadas, pues sí se prefería el tratamiento quirúrgico, pero ahora lo que ustedes están viendo es que hay otras opciones a las del tratamiento quirúrgico, siempre y cuando lo cuenten con su hospital, que es el drenaje percutáneo por radiología intervencionista o el drenaje endoscópico. Recuerden a veces que esto no hay mucha experiencia en los hospitales con lo que es el endoscópico y el radiológico, porque los insumos que se necesitan son stent especiales que llegan a costar entre 5.000 y 6.000 soles cada stent, ¿no? Y eso hay que hacer un requerimiento a través de logística, sea del MINSA o sea de salud, para que nos traigan este aditamento especial para recién realizar el drenaje, sea por vía endoscópica o por vía percutánea. Como les dije, la pancreatitis aguda es una de las patologías que ustedes van a ver más en emergencia. El diagnóstico tiene que cumplir todos de 3, independientemente de cuál sea. Rápidamente ustedes establecen el diagnóstico, tienen que ver la severidad para que vean el destino de su paciente. El tratamiento se va a basar en la hidratación, calmar el dolor y la nutrición. Y de presentarse con lesiones, van a tratarla siempre y cuando presente síntomas o hay infección. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Parece que mañana tienen cáncer de páncreas como clase, así que esto les va a ayudar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ninguna, ¿no? No recuerdo si quedé con la delegada, así que ustedes me van a hacer acordar si hoy día también tocaba el conversatorio. Ingrid. Sí, doctora, estoy revisando el cronograma. La verdad que no recuerdo. Sí, doctora, dice caso clínico, martes.